Vamos a seguir con antiparkinsonianos. Bien, lo que tenemos que entender fundamentalmente acá es que el proceso que nosotros queremos que ocurra va a ser el contrario al que nosotros queríamos que ocurra en el caso de la psicosis. Los antipsicóticos bloqueaban todo lo que era la transmisión dopaminérgica a fin de inhibir a los síntomas positivos. En este caso nosotros queremos estimular la transmisión dopaminérgica en ciertas vías. ¿En qué vías? Fundamentalmente en la nigrostriada. Vamos a hacer un repaso muy rápido y breve de la enfermedad de Parkinson. No hace falta recordar la fisiopatología exacta porque es compleja. Era una cascada en la cual se encontraba el globo pálido como estructura fundamental con su parte interna y su parte externa, que inhibían el funcionamiento del tálamo. El tálamo a su vez estimulaba la corteza y de ese modo, si el globo pálido estaba inhibiendo al tálamo, el tálamo estaba enviando menos estímulo a la corteza. Si el globo pálido no inhibía el tálamo enviaba más estímulo a la corteza y de ese modo se regulaba el movimiento. Bien, en este caso está todo eso dañado, ¿sí? Esta es una patología neurodegenerativa. El daño se produce por depósito de alfa-sinucleína que forma los filamentos de alfa-sinucleína que forman los cuerpos de Lewy. Y las estructuras que fundamentalmente se dañan son los ganglios de la base. Los ganglios de la base, dentro de los cuales el más dañado suele ser la sustancia anhidra. También puede haber daño en el nervio estriado, en el globo pálido. En el tubérculo olfatorio es interesante lo del tubérculo olfatorio porque es un síntoma muy temprano que refieren ciertos pacientes que tienen anosmia o hiposmia, ¿sí? Y puede aparecer años antes de la aparición de síntomas motores. Bien, clínicamente lo que vamos a ver va a ser un temblor en cuentamonedas, rigidez en rueda dentada y bradicinesia. El tratamiento farmacológico, lo que tenemos que entender es que es muy complejo y es solo sintomático. Es decir, la enfermedad va a continuar con su curso, el paciente, pese al tratamiento farmacológico, va a estar cada vez peor, porque eso es una verdad. Nosotros vamos a sacarle los síntomas por un tiempo, pero finalmente va a llegar un momento en el cual la enfermedad va a ir empeorando y el paciente, pese al tratamiento, va a ir empeorando junto con la enfermedad. Entonces es complejo y sintomático. Nosotros hay que recordar también que la enfermedad de Parkinson muchas veces viene asociada con una demencia de Parkinson, que eso es inevitable pese a nuestro tratamiento para lo que son los síntomas motores. Eso va a ocurrir de todas formas. Pero bien, ¿cuáles son las estrategias terapéuticas que nosotros manejamos? Por un lado podemos administrar de fuente exógena dopamina, pero como la dopamina no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica, tenemos que dar algo que sí la puede atravesar. En este caso, ¿qué vamos a dar? Bueno, levodopa. Otra estrategia puede ser inhibir la degradación de dopamina endógena, ¿sí? Que para esto vamos a usar a los inhibidores de la monoaminoxidasa de tipo B. ¿Estamos? Y yo acá puse inhibidores de la COM. En realidad, la catecolometiltransferasa, cuando nosotros la inhibimos, no es para inhibir la degradación de dopamina. Pero por una cuestión didáctica me parece que es mejor ponerlo acá y no hacer un quinto grupo para hacer mención solo de esto. Prefiero poner a los inhibidores las enzimas que degradan dopamina, todos juntos y listo. Otra estrategia es estimular a los receptores dopaminérgicos con sustancias agonistas exógenas, ¿sí? Que pueden ser sintéticos o semisintéticos, la bromocriptina, pramipexol, cabergolina, aunque no se usa para la enfermedad de Parkinson, pero son ejemplos de agonistas dopaminérgicos. O también podemos reducir el tono colinérgico, que es algo que ya está en desuso. La realidad es que yo ni siquiera voy a hablar de estos fármacos, me parece que es al pedo, que no tiene ningún sentido, porque la realidad es que está en desuso y que tiene que ver con una teoría que había sobre la enfermedad de Parkinson hace muchos años, que se creía que era por un tono colinérgico aumentado. Hoy en día es como que esto cayó en desuso porque la ciencia demostró que no es tan así, que hay otras cosas involucradas. Pero bueno. Vamos a empezar con las fuentes exógenas de neurotransmisor, que es el fármaco más importante que tienen que saber de esta clase. La levodopa. La levodopa hay que administrarla junto con carbidopa o con benseracida. Es importante recalcar la administración conjunta con carbidopa o benseracida.
¿Por qué? Porque necesitamos que la levodopa que nosotros estamos administrando llegue al sistema nervioso central. Si nosotros no damos carbidopa o enseracida, que ambas son inhibidores de que ambos son inhibidores de la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos y no atraviesan la barrera hematoencefálica, la levodopa que nosotros demos no va a alcanzar nunca el sistema nervioso central y no vamos a tener ningún efecto terapéutico. ¿Cómo va a actuar la levodopa? Bueno, cuando llegue al sistema nervioso central, la levodopa se va a meter dentro de las vesículas sinápticas y va a comenzar, o mejor dicho, va a seguir la vía biosintética como si fuese levodopa endógena. Es decir, va a ser metabolizada por la descarboxilasa de aminoácidos aromáticos o la dopa descarboxilasa para convertirse en dopamina. Una vez que se convierte en dopamina, la dopamina va a ser liberada al espacio sináptico y va a ejercer su acción sobre los receptores tanto dopaminérgicos 1, 2, 3, 4 y 5. Todos los receptores habidos y por haber. La farmacocinética es muy sencilla, se administra por vía oral, tiene una biodisponibilidad muy alta, es cercana al 100%, hace un pico plasmático más o menos a la hora de haber sido administrada. El metabolismo y la eliminación de la levodopa se va a explicar por su farmacodinamia. Es decir, no hace falta explicar cómo se elimina, porque ya sabemos que va a llegar al sistema nervioso central, se va a metabolizar la dopamina, y que la dopamina ya vimos cómo se eliminaba, a través de la monoaminoxidasa, ¿sí? Y la catecolometiltransferasa. Ahora, los efectos adversos de la levodopa son un tema inmenso, pero son importantes. Los efectos adversos que puede tener, lo más frecuente, lo más común, son las náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque la dopamina, cuando se convierta en dopamina, porque la levodopa, cuando se convierta en dopamina, va a actuar en un montón de lugares, incluida una zona que se encuentra en el bulbo raquídeo, que es la zona quimiorreceptora gatillo. Esta zona, recordemos que era fundamental para el reflejo nauseoso y la producción del vómito. El estímulo dopaminérgico en la zona quimiorreceptora gatillo es fundamental para que se produzca el reflejo nauseoso y, en última instancia, la eyección del vómito. ¿Sí? Otro de los efectos adversos que pueden aparecer es hipotensión ortostática, que puede aparecer por también el mismo efecto de la dopamina, que tiene un efecto vasodilatador a nivel periférico. Para controlar la hipotensión ortostática podemos hacer varias cosas. Podemos bajar la dosis, podemos sugerirle al paciente que use medidas elásticas, podemos levantar la cabecera de la cama del paciente, podemos aumentar la ingesta de sodio del paciente, aunque no es recomendable aumentar la ingesta de sodio del paciente, porque son pacientes añosos que probablemente tengan otras comorbilidades. O también se puede dar, bueno, medicación que pueden ser vasoconstrictores o corticoides. Ahora, tiene otros efectos adversos, como por ejemplo la constipación, la incontinencia urinaria, arritmias, pero todos estos son efectos adversos periféricos. Los importantes son los centrales. De los centrales se van a separar en motores psiquiátricos, y yo puse a caticia separado, pero en realidad la caticia no es motora propiamente dicho, sino que es un cuadro de hiperactividad, pero que es una hiperactividad incómoda. Es un efecto adverso bastante desagradable. El paciente tiene una necesidad imperiosa de estar todo el tiempo en movimiento. Bien, vamos entonces con los motores, que son los más importantes. Tenemos por un lado el deterioro de fin de dosis o fenómeno de wearing off. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el paciente se va comiendo la dopamina, digamos el sistema nervioso, se va comiendo la dopamina, y cuando pasó un tiempo prolongado desde la última dosis, que pueden ser horas, no sé cómo explicarlo esto. Cuando pasa un tiempo prolongado después de que se dio la última dosis, ocurre este fenómeno
que básicamente el nombre del fenómeno lo está diciendo, es un deterioro brusco que ocurre, una aparición muy brusca de... me siento como un pelotudo. El fenómeno de wearing off o deterioro de fin de dosis sería en realidad una disminución de la movilidad de forma brusca, ¿sí? Que digamos aparece con el correr de minutos, puede aparecer en un par de horas a lo mejor, y que está relacionado directamente con el tiempo que ocurrió desde la última dosis que tomó, ¿sí? Se cree que puede tener que ver con que la neurona de la vía nigroestriada se encuentra, digamos, como medio groggy y le cuesta un poco almacenar la dopamina que acaba de producir. Y que por ese motivo ocurre este deterioro. Más o menos, si el Parkinson es muy avanzado, unas 4 horas tardan en aparecer, después de la última dosis. Después tenemos al congelamiento o freezing, que es básicamente que el paciente va caminando, quiere pegar un giro a la izquierda o quiere pegar un giro a la derecha y se queda clavado. Y está un rato clavado. ¿Sí? Bien, después está la cinesia aguda, que la cinesia aguda es parecido al deterioro de fin de dosis, es una aparición brusca de los síntomas de la enfermedad, pero digamos que no tiene que ver con, con que pasó mucho tiempo después de la última dosis, sino que es más como un... no sé cómo explicarlo, pero la cinesia aguda, la diferencia fundamental que tiene con el congelamiento y con el deterioro de fin de dosis es que no responde a ningún fármaco antiparkinsoniano y que puede durar varios días. Es una reagudización de los síntomas de la enfermedad que dura varios días. En el caso de la cinesia aguda, hay que considerar que si aparece, puede estar hablándonos de una intercurrencia. Es decir, algo que está por debajo de la enfermedad de Parkinson, que puede ser una infección tranquilamente, ¿sí? O algún otro proceso que tenga estresado al metabolismo o al sistema inmune. ¿Sí? Entonces, la aparición de la cinesia aguda nos tiene que hacer pensar en la posibilidad de que haya alguna otra cosa que esté afectando al paciente. Por último están las disquinesias. Las disquinesias pueden ser coreicas, ¿sí? Que son movimientos coreicos, o distónicas. Las distonías son básicamente posturas anormales que puede adoptar el paciente. Bueno, y los efectos adversos psiquiátricos es bastante, digamos, bastante lógico que aparezcan, porque tienen que ver con todo lo que es el aumento de la carga dopaminérgica a nivel de la vía mesolímbica, que eso nos va a hablar de síntomas positivos de esquizofrenia. El paciente a lo mejor no es esquizofrénico, pero le pueden aparecer efectos adversos psiquiátricos. Estos tres que yo remarco, la cinesia aguda, el congelamiento y el deterioro de fin de dosis, yo remarco porque son de los efectos adversos más comunes, más tomados y más preguntados, que sin embargo es curioso porque son en realidad efectos propios de la enfermedad de Parkinson. Bien, después tenemos inhibidores de la degradación. Los inhibidores de la monoaminoxidasa de tipo B, ¿sí? Se usan generalmente cuando empieza la enfermedad. Está la L-gilina y la rasagilina. Van a tener una serie de efectos adversos como el insomnio, las arritmias, pueden producir hipo o hipertensión, ¿sí? Dependiendo de qué receptores estén involucrados. También puede aparecer disquinesias. Ahora, tienen una serie de interacciones importantes. Hay que tener cuidado, en el caso de la rasagilina, con los inhibidores o inductores del citocromo 1A2. ¿Por qué? Porque la rasagilina se metaboliza a través de este citocromo. La tiramina es una amina que se encuentra presente en quesos fermentados, algunas bebidas alcohólicas, distintos alimentos. El problema es que cuando nosotros ingerimos tiramina, generalmente la MAO, la monoaminoxidasa, se encarga de degradarla a nivel sistémico. Si nosotros tenemos inhibida a la MAO en todo el cuerpo, excepto en el sistema nervioso central, esa tiramina no va a ser degradada y va a alcanzar al sistema nervioso central. La tiramina, cuando alcanza el sistema nervioso central, ingresa en las vesículas y comienza una vía biosintética similar a la que se produce para producir las catecolaminas. De hecho, son las mismas enzimas. Cuando se produce el producto final, que es la octopamina va a desplazar a la noradrenalina de la vesícula sináptica
y la noradrenalina que fue desplazada va a difundir a la brecha sináptica. Cuando difunde a la brecha sináptica se produce una crisis hipertensiva, que es el efecto queso o el efecto tiramínico que tienen ciertos fármacos como los inhibidores de la MAO. Después tenemos a los inhibidores de la catecolo-metiltransferasa. El mecanismo de acción es un poco más complicado de estos fármacos. Visto así y leyéndolo no se entiende un carajo, pero cuando nosotros inhibimos la descarboxilación con carbidopa, por ejemplo, a nivel periférico empieza a ocurrir como vía metabólica fundamental la ometilación. Lógicamente, la ometilación va a ocurrir a través de la COM, ¿sí? La catecolo-metiltransferasa. Esta ometilación nos va a dar un producto que va a ser la 3-O-metil-dopa. Este producto no ayuda, no tiene ningún beneficio terapéutico porque es como un residuo que se produce por la ometilación, con lo cual no va a ser beneficioso el tratamiento si empieza a ocurrir esto y vamos a necesitar el uso de inhibidores de la COMT para inhibir este paso. Dentro de los efectos adversos que vamos a encontrar, se van a separar en dopaminérgicos y no dopaminérgicos. Los dopaminérgicos ya los conocemos. Van a haber cambios en la presión arterial, puede haber aparición de síntomas psiquiátricos, exacerbación de algún otro náuseas, síndrome emético por la estimulación de la zona quimiorreceptora gatillo. Y los no dopaminérgicos van a ser más tipo idiosincrático, como aumento de la transaminasa, ¿sí? Que fundamentalmente lo produce el tolcapone, aumento de la sudoración, que no se sabe muy bien por qué ocurre, o cambios de color en la orina. Después tenemos a los agonistas dopaminérgicos. Dentro de los agonistas dopaminérgicos tenemos derivados del cornezuelo de centeno, ¿sí? Que son las llamadas ergolinas, y los no derivados del cornezuelo de centeno. Tenemos de los derivados a la bromocriptina, al disuride y a la cabergolina. Yo ya les aclaro que la bromocriptina es agonista y antagonista, dependiendo del receptor del que hablemos, y la cabergolina es agonista, pero no se usa para la enfermedad de Parkinson porque aumenta mucho el riesgo cardiovascular del paciente. Después, de los no derivados de cornezuelo de centeno, tenemos a la apomorfina, al pramipexol y al ropidinol. Bien, acá les amplié un poco más lo que dije recién. La bromocriptina va a actuar como agonista sobre los receptores dopaminérgicos de tipo 2 y como antagonista sobre los de tipo 1. Y la apomorfina y el ropidinol también van a actuar sobre el dopaminérgico tipo 1 y dopaminérgico tipo 2, solo que van a ser agonistas totales de estos. Pramipexol va a actuar sobre el 2, el 3 y el 4, es decir, sobre el 1 no. Bien, y finalmente algunas pequeñas aclaraciones de tipo farmacocinético, pese a que yo la farmacocinética generalmente me la paso por los huevos, porque me parece que es algo que se tiene que estudiar a los garrotazos uno mismo en la casa con el libro y de memoria. Hay pocas cosas que no son memoria en la farmacocinética. Pero bien, la bromocriptina se metaboliza a través del citocromo 3A4, pero también inhibe el citocromo 3A4, y lo inhibe fuertemente, así que hay que tener cuidado con otros fármacos que sean metabolizados por este citocromo. Después la apomorfina tiene una presentación subcutánea, ¿sí? Se puede dar por vía subcutánea, y el ropidinol se metaboliza a través del citocromo 1A2, es decir, hay que tener cuidado si se administra junto con otros fármacos que puedan actuar sobre este citocromo o sean metabolizados por este citocromo también. Bien, en lo que respecta a los efectos adversos de los agonistas dopaminérgicos, van a ser muy parecidos a los efectos adversos periféricos de la levodopa, ¿sí? Y nuevamente aparecen acá las alucinaciones o los efectos de tipo psiquiátrico, y vuelve a ser por el efecto que tienen sobre los receptores dopaminérgicos de tipo 2 en la vía mesolímbica. Yo soy el primero en decir siempre que el libro lo escribió gente grosa, gente que sabe mucho más que yo, pero acá pifiaron. ¿Por qué? Porque pusieron eritromialgia edematosa, que es algo que no existe en la medicina, la eritromialgia edematosa. Lo que creo que quisieron poner fue eritromelalgia edematosa, que es un cuadro de vasodilatación paroxística que, el miembro se pone muy eritematoso
edematoso y doloroso. Por eso la hizo. Pero bueno, es un detalle nada más. Otros antiparkinsonianos. Bueno, esto ya es algo más anecdótico. La amantadina, que es un agente antiviral. El efecto que tiene se cree que es neuroprotector por el mecanismo de acción que tiene, ¿sí? Que bloquea los receptores de glutamato de tipo NMDA y también el canal iónico que está asociado a los receptores. Este posible efecto neuroprotector sale de una hipótesis que es la de el daño producto de la sobreestimulación de ciertas vías, y en este caso esto sería la explicación que tiene sobre por qué actúa sobre receptores de glutamato. Como antiparkinsoniano tiene un efecto débil. Bien, indicaciones. ¿Cómo y cuándo vamos a indicar cada fármaco? Lo ideal es no usar levodopa hasta que no sea estrictamente necesario, es decir, hasta que el paciente necesite usar levodopa. Para el Parkinson temprano, podemos empezar con inhibidores de la monoaminoxidasa, con amantadina, con anticolinérgicos o con agonistas dopaminérgicos, en especial si el paciente es menor de 60 años. Para Parkinson tardío, ya nos vamos a ver obligados al uso de levodopa, porque todo lo demás va a verse, digamos, va a tener poco efecto ya. Y la levodopa finalmente la podemos asociar a inhibidores de la COMT para tener un mejor efecto terapéutico. También a su vez pueden aparecer distintas asociaciones entre los fármacos para la enfermedad temprana y la enfermedad tardía para ver cómo uno va haciendo el pasaje entre los, por ejemplo, agonistas dopaminérgicos y el uso de levodopa. Va a depender de cada neurólogo y de cada paciente. Bueno, con esto terminamos con todo lo que sería la neurotransmisión dopaminérgica. Lo siguiente que vamos a ver va a ser la neurotransmisión serotoninérgica junto con los antidepresivos y el litio. Y por último vamos a ver lo que sería la neurotransmisión GABAérgica junto con los anticonvulsivantes. Bien, eso es todo. Y cualquier duda pueden preguntar por los medios que ya conocen. Hasta luego.